Muy buenos días. Marta Lucía Aguilar, directora de gestión de la cobertura. Un saludo muy especial para alcaldes, secretarios de educación municipal, para los directores de núcleo, los de las unidades zonales y los asesores educativos de la dirección. Queremos en el día de hoy tocar tres temas que son fundamentales en la dirección de cobertura, como son la reorganización de establecimientos educativos, en segundo lugar, la reorganización de matrícula versus planta, y como tercer tema tendríamos toda la planeación de la oferta que se traduce en todo el proceso de matrícula año 2015. A continuación empezaremos con la reorganización de establecimientos educativos. Bueno, para hablar del tema de la reorganización de establecimientos educativos es importante como aclarar algunos conceptos. Muchos de ustedes ya nos han cumplido con la meta de la entrega de todos los formatos de caracterización, pero sí es importante que hagamos claridad. En el proceso de reorganización, desde sus inicios, desde que comenzamos a hablar del tema en el año 2012, pero con más énfasis en 2013, identificamos la necesidad de que fuera un proceso participativo de concertación y que nos permitiera en forma conjunta con la comunidad educativa determinar los nuevos establecimientos educativos, cómo lográbamos esa articulación, agrupación, integración de sedes con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley General, en la Ley 715, y sobre todo para ajustarnos a lo que es la planta de cargos viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional para el departamento de Antioquia. Es así como empezamos todo un proceso con todos los municipios, bien sea incluso con directores de núcleo, con secretarios de educación, y en algunos casos hemos bajado hasta rectorías y direcciones de centros educativos rurales, con la finalidad de generar el ambiente adecuado para una acertada toma de decisión. Del proceso de reorganización en este momento está dependiendo toda la actualización en nuestros sistemas de información, y de este depende también la presentación de la propuesta de modificación de planta de cargos para el Ministerio de Educación Nacional. Por eso se convierte en el reto fundamental ahorita iniciando el año. Como pueden ustedes ver acá en el tablero, tenemos identificado que de los 117 municipios no certificados, ya tenemos 91 con el 100% de la información. ¿Esto qué quiere decir? Son 91 municipios que ya nos enviaron todos los formatos de caracterización, los cuales fueron revisados acá en la unidad de cobertura, y posteriormente se elaboraron los conceptos técnicos que se direccionan a la unidad de acreditación y reconocimiento, con la finalidad de que ahí se revisen todos los elementos legales para proceder a hacer la elaboración de esos actos administrativos que no le dan vida jurídica y legal a estos establecimientos educativos que ya van a quedar conformando el mapa educativo por municipio. Entonces es así como de los 91, y teniendo en cuenta que son 117, vamos en un porcentaje de cumplimiento del 78%. ¿Cuál es nuestro reto 2014? Es que el resto de los municipios que por muchísimas circunstancias pueden en este momento apenas tener parte del proceso entregado, o incluso están en elaboración de las fichas de caracterización, los formatos de caracterización, pues agilicemos su entrega para precisamente pasarlos a la unidad de legalización y podamos surtir el efecto de la reorganización. A nivel de subregiones, es de destacar que la subregión del Nordeste ya entregó el 100% de sus municipios, lo cual es una noticia muy buena para estos municipios. Pero a nivel de los otros subregiones es importante destacar, por ejemplo en Oriente,
falta Concepción, en suroeste nos falta Santa Bárbara, Puerto Rico, en occidente Cañas Gordas, Sabana Larga, Giraldo, Heliconia, Caicedo, Olaya, Santa Fe de Antioquia y Boyticá. En el Valle de Aburrá, Girardota y Caldas. En Urabá, San Pedro de Urabá y Mutatá. En el norte, Campamento, Don Matías, Ituango, San Andrés de Cuequia. En Bajo Cauca, Caucasia, Zaragoza, Tarazá y Nechí. En Magdalena Medio, Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó, lo cual incluso nos está no generando, pero sí por lo menos nos impone a los diferentes funcionarios asignados en cobertura por subregión a un reto de realizar el trámite definitivo con estos municipios, porque efectivamente el proceso debe ser realizado. Tenemos como fecha tope de entrega más o menos entre la última semana de abril, la primera de mayo, con la finalidad de nosotros, acá en Cobertura Educativa, poder realizar el proceso de revisión, verificación y entrega a más tardar el 15 de mayo de todos esos conceptos de viabilidad hacia la unidad de acreditación y reconocimiento. En la unidad de acreditación ya se tiene elaborado como el acto administrativo que nos va a permitir la generación de la totalidad de los actos administrativos. Entonces ya en el proceso, lógicamente ellos revisan allá el cumplimiento de todos los requisitos legales, que se acuerdan que ha hecho parte también del protocolo de la reorganización y que son unos requisitos que deben ser sine qua non para el cumplimiento de la legalidad de los establecimientos educativos. Por parte de la Dirección de Gestión de la Cobertura, los invitamos a que por favor agilicemos el proceso, a que con las comunidades educativas vamos definiendo, ya finiquitando en algunos municipios de los que ya les mencioné, está la propuesta, pero faltan son como detalles en la propuesta. Entonces tratemos de terminar realmente la tarea para que efectivamente podamos decir que Antioquia le caminó a la reorganización y a la generación de un nuevo mapa educativo. Bueno, en el tema de la reorganización, algunos de ustedes pues ya hemos estado en muchas reuniones y se les ha brindado como la suficiente claridad, porque en algún momento puede que las propuestas no sean aprobadas o que las tengamos que devolver para ajustes, es porque no hemos tenido en cuenta esos criterios que les hemos definido con anterioridad en cuanto a qué es un centro educativo, qué es una institución educativa, dependiendo en este momento de si en el establecimiento educativo se imparte, por ejemplo, hasta grado 9, se imparte hasta grado 11, o si es simplemente establecimientos que llegan hasta grado 5. Por eso me parece muy importante entrarles a recordar que centro educativo es aquel establecimiento que puede operar de transición a 5, de transición a 8, puede que no tengan transición, entonces que sean de primerito a 8 o de primero a 5, pero es aquel establecimiento que llega hasta ese nivel, hasta ese grado, o sea, puede llegar hasta grado 8. En el caso de las instituciones educativas, el concepto ya es diferente. El concepto parte de definir que es desde transición hasta grado 9, transición hasta grado 11, e incluso en algunos entes territoriales hay establecimientos educativos que no imparten sino, por ejemplo, la media, lo cual también se consideraría una institución educativa. Para el caso de las normales superiores, pues, lógicamente entrarían dentro del concepto de institución educativa desde grado transición hasta el ciclo complementario, que en este caso se conoce como grupo 13, o grado 13. Entonces, es importante que tengan en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque resulta que como la norma nos plantea que cada establecimiento educativo debe tener un directivo docente, para el caso específico de los centros educativos es un director y para el caso específico de las instituciones es un rector. Y de ahí que tengamos que hacer ese proceso de reorganización para efectivamente generar las 395 instituciones, porque tenemos 395 plazas de rector,
y en este momento tan solo operan 90 plazas de director, pero vamos a tener la opción de generar hasta 160 plazas de director para generar incluso ese proceso de reorganización con un poco más de equidad. También es importante tener en cuenta dentro de nuestro análisis como las situaciones con respecto a esas personas que estaban dentro de la planta de personal asumiendo unas funciones. Entonces ahí es donde encontramos, por ejemplo, establecimientos educativos donde siendo una institución es un director, la plaza es de director, entonces ahí uno diría, venga que eso tiene dificultades porque si es director, él no puede valer estudios sino hasta grado octavo, y si esa institución educativa tiene noveno, 10 y 11, ahí tenemos dificultades porque esa persona no tiene las competencias ni la idoneidad para emitir certificados, calificaciones y mucho menos para firmar diplomas. Entonces por eso es tan importante que tengamos en cuenta entre todo el proceso de reorganización hasta esas personas que se desempeñan a la fecha en unas funciones y en unos cargos en establecimientos educativos, pero con la mira puesta en que un rector debe ser quien opere hasta grado noveno, incluso si puede hasta el 10, hasta el 11 o hasta los ciclos complementarios. Pero los directores de los centros educativos tan solo pudieran estar llegando de 0 a octavo o de 0 a quinto o de primero a quinto, primero a octavo. Entonces tengamos muy en cuenta todo esto para que efectivamente en algunos de estos municipios se nos han presentado de pronto algunas propuestas, pero esas propuestas hay que ajustarlas precisamente por eso, porque la plaza que detenta el directivo no es una plaza que responda al nombre de lo que es el establecimiento educativo, en este caso la institución. Entonces tendríamos que pensar muy bien cómo hacer con las comunidades educativas como esa propuesta de con quién me agrupo, con quién me articulo, precisamente incluso con la finalidad de que a final de, ya en el segundo semestre, podamos elaborar la propuesta de modificación de planta de cargos con el Ministerio de Educación Nacional, propuesta que hemos tenido desde que ingresamos como administración departamental y con un fuerte reto de responder a las necesidades de la prestación del servicio educativo oficial. Por eso para nosotros se convierte en un reto inmenso el lograr que la totalidad de estos municipios que ya les identifiqué que faltan cumplan el requisito para nosotros poder también pasar a esa segunda etapa, a esa segunda fase, que es actualizar sistemas de información con la finalidad de presentar propuesta e ir evaluando propuesta de modificación de planta de cargos con el Ministerio. Los convoco realmente a que participemos activamente en la elaboración de estas propuestas que nos faltan, porque sería como la noticia que estaríamos esperando y que por eso para nosotros la fecha tope vendría a ser finalizando abril, comenzando la primerita semana de mayo como fecha final, porque recuerden que esto no es solamente que nosotros lo tengamos y se hace el acto administrativo. En la unidad de reconocimiento y legalización deben de hacer todo un proceso de verificación de unos requisitos legales, lo cual también nos toma un tiempo y por tanto mientras más dilatemos la entrega, pues más se nos va dilatando la elaboración de los actos administrativos. Incluso aquí en la Dirección de Gestión de la Cobertura, ya con la emisión de los actos administrativos, vamos haciendo todo el trámite ante el Ministerio para ir cambiando en forma paulatina todo el directorio único de establecimientos y hacer las consecuentes actualizaciones en los sistemas de CIMAT y sobre todo también con el DANI. Entonces les agradecemos mucho que por favor gestionemos y agilicemos la entrega de todos esos formatos de caracterización. Se les reitera igualmente que para la conformación de esos nuevos establecimientos educativos, producto de esa reorganización, es muy claro tanto para la Secretaría de Educación Departamental como para las Secretarías de Educación Municipal el respeto por los modelos educativos flexibles que ya operan a la fecha. Y es así como, por eso nosotros habíamos siempre planteado desde el inicio
que los establecimientos educativos, bien sea urbanos y rurales, podían tener una mezcla entre modelos tradicionales y modelos flexibles, porque eso no nos va a afectar realmente. Tenemos que ser capaces de construir esos proyectos educativos institucionales que nos le den vida a esos establecimientos y que respondan a las características propias de cada uno de los modelos que operan en las diferentes sedes. Por eso para nosotros es muy importante que en el formato de caracterización todo eso se refleje, o sea, como el formato opera por sede, que cada sede traiga su modelo con la finalidad de nosotros aclarar en el concepto de viabilidad los diferentes modelos flexibles que puedan ser utilizados en el establecimiento educativo o incluso incluir toda esta atención nueva que estamos haciendo con adultos y en el proceso de formación de adultos. Yo pienso que ya teniendo en cuenta todos estos elementos, muy rápidamente podemos terminar de construir estas propuestas que son las que nos quedan faltando. Entonces la invitación es para que agilicemos esta entrega, que de esto nos está dependiendo toda la actualización en el resto de los sistemas. Entonces ahora vamos a pasar a este segundo tema grueso, que sería toda la reorganización de matrícula versus planta. Recuerden que nosotros cuando ingresamos en el año 2012 empezamos a plantearles a ustedes, a cada uno de ustedes, unas reuniones en las cuales con el funcionario de la subregión se realizara una verificación de matrícula por municipio, por grados, por establecimiento educativo, por jornadas, que nos permitiera validar y en su momento identificar sobrantes y faltantes de plazas docentes en cada uno de los municipios. Y fue así como establecimos que como producto de esas reuniones se elabora entre las partes un acta de reorganización en la cual se establecen compromisos tanto a nivel departamental como a nivel municipal. En la práctica, ¿esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido identificar que tenemos sobrantes y faltantes en algunas regiones y que esos sobrantes y faltantes nosotros lo que hacemos es un cruce primero por municipio. Si en un municipio se tiene identificado por el acta que hay 4 sobrantes y que no hay sino 3 faltantes, entonces lógicamente nosotros lo que hacemos es 3 de los que están sobrando se pasan para esos 3 faltantes y uno de los sobrantes pues empezamos a mirar en la misma subregión, en otro municipio que tenga definido faltantes, cómo hacemos ese traslado de esa plaza. Entonces, es muy importante que para realizar este trabajo pues tengamos la matrícula depurada. Ustedes saben, ya estamos en abril, esto hace que la matrícula ya para estas fechas deba de estar en su 100% registrada, validada, incluso debe ser verificada. Con administradores de CIMAD tenemos un fuerte reto de acompañarlos y de asesorarlos y de despejarles inquietudes, dudas, pero efectivamente los administradores se nos convierten en esa mano derecha que nos dan posibilidad de certificar que la información que hay en la matrícula es una matrícula veraz, es oportuna y es contundente, o sea, es una matrícula que responde precisamente a la atención que se hace en los establecimientos educativos. Entonces ese es como el primer elemento que debemos de tener para cuando vengamos a la reunión de reorganización, tener la matrícula muy clara, y la matrícula debe estar muy clara por cada uno de los aspectos que yo les dije ahorita, variables que serían por establecimiento educativo, por jornada, por grado y por modelo, porque de todas maneras ustedes saben que la dispersión que hay en Antioquia nos convoca y nos invita a sí mismo a que tengamos el uso de unos modelos flexibles para atender nuestra población en edad escolar. Entonces,
Cuando ustedes ya tienen esa matrícula completamente depurada, completamente lista, con el funcionario de la subregión se acuerda la reunión para la reorganización y se realiza acá en la Dirección de Gestión de la Cobertura como esa verificación uno a uno de la situación. Se establece preliminarmente, porque puede que en una sola reunión no podamos hacer todo el ejercicio, porque ustedes saben que de todas maneras hay aspectos que hay que tener en cuenta en el momento en que vamos a tener estas actas de reorganización, y es tener muy clara la situación por establecimiento educativo. Entonces, en algunas de las reuniones pues pueden ser preliminares, se hace una reunión, se va al municipio, se verifica muy bien que en efecto si la matrícula que aparece en este momento registrada en CIMAD responde a la realidad, pues efectivamente pudiéramos decir que hay sobrantes o hay faltantes dependiendo de esa matrícula. Por eso es tan importante que aparten pues o acuerden un cronograma para venir a hacer el proceso de reorganización, porque en muchos de los casos se toma una o dos visitas mientras se saca en forma definitiva esa acta de reorganización, la cual está compuesta de unos compromisos, como ya lo dije anteriormente. Hay compromisos de tipo departamental y hay compromisos de tipo municipal. Con los compromisos de tipo departamental, la Dirección de Gestión de la Cobertura en forma inmediata, cuando queda el acta ya protocolizada con todas las firmas, es una acta que ya está incluso de hacer parte constitutiva ya del proceso de revisión del municipio. Puede haber actos administrativos departamentales que deban realizarse por efectos de esos traslados de plazas que hay que realizar a otras instituciones educativas del mismo municipio, o incluso cuando se va a pasar a trasladar la plaza para otro municipio de la misma subregión. Entonces, esos actos administrativos son una competencia de la Secretaría de Educación Departamental. Acá en la Dirección de Gestión de la Cobertura los hacemos, los elaboramos, pero como insumo fundamental necesitamos precisamente con el municipio que se nos determine o defina el código de la plaza que va a ser objeto, bien sea de traslado en el municipio o hacia otro municipio. Entonces, de esos actos es que estamos hablando, de que son competencia directa de la administración departamental. Pero igualmente hay unos compromisos de carácter municipal, y ahí hay un fuerte reto para que por favor los municipios cumplan esos compromisos, porque hemos identificado que a pesar que acá en la Dirección de Cobertura se realice todo el proceso de la reorganización, como producto de la reorganización salga en un acta de reorganización y sobre esa acta haya compromisos, hemos identificado que hay municipios que no nos responden a esos retos de los compromisos municipales. Entonces no se hacen los debidos traslados, no se generan los debidos trámites para que efectivamente la planta de cargos que se define y la planta de personal responda a ese mismo sentido. O sea, yo tengo 20 plazas en un establecimiento educativo, debo tener 20 personas, y también incluso tengo que hacer el análisis por niveles. Son 2 de preescolar, son por ejemplo 10 de primaria y el resto en secundaria. Entonces yo tengo que tener en la planta de personal los 2 docentes de preescolar, los 10 de primaria y el resto en secundaria y media. Entonces por eso es que es tan importante que se realicen esos compromisos que se pactan en estas actas de reorganización, porque son las que nos dan validez a todo el proceso de haber verificado la matrícula versus la planta. Entonces, este sería ese primer componente que es muy importante y sobre el cual les quiero resaltar sobre todo el tema con los acuerdos y con los compromisos que se hacen con los municipios. Ahora, mire que partiendo de estas actas de reorganización es que salen los actos administrativos departamentales, de los cuales ya hice referencia y que en este momento estamos elaborando, y en este momento se están haciendo efectivos esos traslados y esas actualizaciones. Y resulta que como proceso final de todos estos actos administrativos departamentales, nosotros tenemos acá
una persona en la Dirección de Gestión de la Cobertura que es el que nos está administrando la planta de cargos, y automáticamente todos estos actos administrativos él los actualiza en el sistema, y sobre la base de lo que ahí se consigna es que nosotros le entregamos en forma posterior a la Dirección de Gestión y Apoyo, porque acá se maneja la planta de cargos y en la Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo se maneja la planta de personal. Entonces, por eso es muy importante que hablemos el mismo idioma y que una vez estas actas de reorganización estén los decretos departamentales, necesitamos los municipales, porque de estos municipales depende la actualización de la planta de personal. Y con los actos administrativos departamentales nuestros, nosotros hacemos como la actualización de la planta de cargos nuestra. Sobre esta base de esta actualización de la planta de cargos es que vamos a elaborar esa nueva propuesta que le vamos a hacer al Ministerio de Educación Nacional, y sobre la base de la matrícula estar verificando qué cargos adicionales podemos tener. Cargos que pudieran ser por el lado de coordinaciones, unas rectorías, pudieran ser de pronto directivos adicionales en cuanto a centros educativos, pudiera ser por el tema de docentes de aula, porque ustedes saben que en este momento pues también tenemos un déficit considerable de plazas de docente, pero mínimamente tendremos que ser capaces de construir todo este proceso para que de esto nos salga la posibilidad de presentarle esa propuesta al Ministerio de Educación Nacional y efectivamente empezar el trámite de validar toda la información con los funcionarios que determine el Ministerio, que nos van a asesorar y acompañar en todo el proceso de modificación de planta. Y para finalizar tendríamos el tercer gran reto para este primer semestre, y es que vamos a hacer el inicio de todo lo que es el tema de la planeación de la oferta educativa, que no es más que lo que es el proceso que genera toda la matrícula 2015. Como lo establece el Ministerio de Educación Nacional en la resolución 5360, está todo el paso a paso, las actividades que deben realizarse para efectivamente realizar todo el proceso de matrícula del año inmediatamente siguiente. Y por eso es que vamos entonces a empezar con todas las actividades que dan inicio. Entre ellas sería el acto administrativo que genera ese proceso de matrícula, el cual estará siendo publicado y siendo entregado a cada uno de ustedes en el mes de mayo. Dentro del cronograma como tal se comienza con la proyección de cupos. Es muy importante para ese momento, igual que desde el paso 1, que era la reorganización de establecimientos, y ahorita que teníamos todo el tema de la reorganización de matrícula, precisamente tener la matrícula verificada, depurada y ya muy definida, porque recuerden que es el paso inicial para hacer todo lo que es la proyección de cupos. ¿Qué es la proyección de cupos? Es cómo con mi capacidad instalada, con mi planta de docentes, puedo proyectarme a mirar qué es lo que yo puedo recibir en el año siguiente, teniendo en cuenta la matrícula inicial, que para ese efecto sería la matrícula 2014, y qué cupos disponibles puedo generar por la misma capacidad instalada que tengo en el establecimiento educativo. Entonces, empezaríamos dicha actividad con una fecha de inicio en la segunda semana de mayo e iríamos hasta la segunda de julio. Recuerden ahí que nosotros, como Dirección de Gestión de la Cobertura, debemos realizar un análisis y una aprobación de cada una de esas proyecciones, y por eso la temporalidad está planteada de tenerla abierta durante un poco más de 2 meses, precisamente para garantizar
que en los 3.800 establecimientos tengamos esa posibilidad de revisar, depurar, decantar y finalmente aprobar la proyección. Entonces, empezaríamos con esa, más o menos, entonces, como les decía, segunda semana de mayo. Pasaríamos, en el momento en que se termine, que es en julio, pasaríamos a realizar todo lo que es el proceso de prematrícula, que es la garantía para el niño, que en el año 2014 está matriculado, la garantía para que continúe en el año 2015, automáticamente en el sistema se registra los niños que van a ser objeto de ese proceso de continuidad, y lo estaríamos haciendo entre la segunda de agosto y la primera semana de septiembre. Estas fechas son claramente definidas, claramente establecidas, y de cada una de estas actividades, de estas etapas del proceso, salen unos productos finales, los cuales la Dirección de Gestión de la Cobertura debe reportar al Ministerio de Educación Nacional, y sobre los cuales a nosotros nos hacen auditorías y nos hacen revisiones, tanto el Ministerio de Educación Nacional como los entes de control aquí a nivel interno. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que cada administrador de CIMAD, cada secretario de Educación Municipal, cada alcalde, como administradores de todo el proceso en los diferentes municipios, nos respeten y nos tengan en cuenta todas estas fechas, porque son de estricto cumplimiento. Seguiríamos con la asignación de cupos, que vendría a ser de la segunda semana de septiembre a la cuarta de septiembre. En este momento todo el cronograma como tal está así, pues es un documento que en este momento lo tenemos como documento borrador, lo vamos a terminar de depurar con recomendaciones que nos da el Ministerio de Educación Nacional, y por eso yo les decía que más o menos en el mes de mayo es que va a ser publicado oficialmente, pero por lo menos este sería como el cronograma que se tiene tentativo, y si de pronto surte alguna modificación, no cambia como su inicio, porque ya con el Ministerio se había hablado precisamente que entidad territorial como el Departamento de Antioquia, que tiene tantísimos municipios y tantísimos establecimientos educativos, necesitamos comenzar antes para poder surtir cada una de las etapas sin tener ningún inconveniente. Entonces pasaríamos ya después a la inscripción de alumnos nuevos, que serían la segunda semana de septiembre hasta la cuarta de septiembre, ¿sí? Dentro del proceso de la inscripción y asignación de cupos nuevos, vamos a esa etapa, cuando se surta la inscripción, ahí mismo también comienza la asignación de cupos nuevos, y por eso ustedes la ven aquí como separadita, pero no obstante se dan cuenta de que la una termina en la cuarta de septiembre y la otra comienza en la segunda de septiembre, y es por eso, porque como es un sistema dinámico, se puede ir, se hace la inscripción del alumno y a los días se puede de una vez ya confirmar la asignación del cupo. O sea, son actividades que se pueden hacer en paralelo. Después viene todo el proceso de renovación de la matrícula, que precisamente cuando se hace todo el proceso de prematrícula va muy ligada a la renovación, porque es el proceso mediante el cual yo garantizo la continuidad de los alumnos que estaban siendo atendidos en el 2014 hacia el 2015. Entonces se hace toda esta renovación, que la haríamos la primera semana de noviembre hasta la cuarta de noviembre. Y ya procederíamos ya a lo que es hacer la matrícula de los nuevos. Ya los inscribimos, los asignamos el cupo, pues ya entonces hay que matricularlos. Y esa matrícula se surte durante las semanas de la primera de noviembre hasta la primera de diciembre. ¿Qué nos sucede ya cuando está finalizando el calendario? Y es que ya cuando se termine noviembre, tenemos ya la matrícula muy avanzada, y lo que hacemos son unos ajustes a la misma matrícula que duraría durante el mes de diciembre y hasta la cuarta semana de enero. ¿Por qué hasta la cuarta semana de enero? Porque nosotros debemos de realizar reportes al Ministerio de Educación Nacional, y el reporte está establecida la fecha para la segunda semana de febrero. Para efectos de nosotros poder reportar al ministerio, pues lógicamente tenemos que empezar a sacar como reportes
que nos permitan identificar los avances en matrícula, y ya sí, por ahí tipo 13, 14 de febrero, sí lo que hacemos es, con esa matrícula, depuramos lo que haya que depurar y se envía efectivamente el archivo como tal el 15 de febrero. A partir de ya de esa segunda semana de febrero, se registran son todas las novedades. Y las novedades, lo interesante de las novedades es que son durante la tercera semana de febrero y en adelante, porque la matrícula es algo activo, donde permanentemente los niños entran, salen del sistema, se trasladan, o incluso puede que tengamos que reportar alguna novedad con respecto a la situación académica del niño. Entonces hay que tener en cuenta que en ese periodo de las novedades, los administradores de CIMAD, las personas que en los establecimientos educativos tienen la responsabilidad del manejo de la matrícula en el CIMAD, pues deben de estar muy prestos a que esas actualizaciones se hagan en el sistema. Para la Dirección de Gestión de la Cobertura es importante contar con todos y cada uno de ustedes, porque son los que nos permiten validar que toda esta resolución que establece el Ministerio y que se realicen todos y cada uno de los departamentos, municipios de Colombia, pues cumplan debidamente el proceso, y para garantizar a los niños, niñas y jóvenes su continuidad en el sistema. De ahí que para nosotros, como Dirección de Gestión de la Cobertura, es muy importante que estemos permanentemente sintonizados y sincronizados con el tema. Para efectos de nosotros atender todo este cúmulo de actividades y cumplir los cronogramas, pues nosotros hemos diseñado y tenemos disponibles para que ustedes tengan a la mano presentaciones, documentos, incluso atendemos permanentemente inquietudes, preguntas frecuentes, situaciones específicas, las podemos incluso atender en forma muy rápida con cada uno de los funcionarios que opera por su región. Y es así como los 9 funcionarios que se tienen para las 9 subregiones ya saben ejecutar cada una de estas actividades y están en capacidad de irles orientando en todo el proceso. No obstante, pues el equipo total de la Dirección de Cobertura va a estar muy disponible para atender dudas, inquietudes. Vamos a tener la opción en el metaportal de Antioquia Digital disponer de información, y lo que los invitamos es a que participen activamente de todo el proceso, no solamente realizando las diferentes etapas, sino incluso generando alternativas, ideas, o incluso haciendo y preguntando pues, inquietudes para nosotros entrarlas a resolver. Les agradezco mucho la atención prestada y estaremos en contacto. Muchísimas gracias.